Este lunes 19 de abril, Miguel Díaz-Canel fue designado como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, el único autorizado en la isla y lo que para casi todos los analistas es el poder real en la isla. Ahora en la figura de Díaz-Canel se vuelven a unir los cargos de presidente de la República y primer secretario de la organización partidista. Por primera vez en décadas, un Castro no está al frente del PCC ni del gobierno. Veamos cómo quedó conformado el todopoderoso buró político. La figura de Miguel Díaz-Canel como primer secretario, Esteban Lazo Hernández, Salvador Valdés Mesa acompañando a Miguel Díaz-Canel, también Roberto Morales, el recién estrenado ministro de la FARC Álvaro López Miera, el canciller del régimen Bruno Rodríguez Parrilla, Manuel Marrero, el primer ministro, van a ver a José Amado Ricardo Guerra y a Luis Alberto Rodríguez López Calleja, una sorpresiva inclusión, ex yerno de Raúl Castro y el presidente del conglomerado militar Gaesa que controla el 75% de la economía en Cuba. Rodríguez López Callejas es entonces visto para muchos como el hombre fuerte ya no solo en la economía, sino como un peso político importante en el país. Escuchemos lo que dijo Miguel Díaz-Canel tras ser designado primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Pueblo y unidad, que es decir partido, porque el Partido Comunista de Cuba, que nunca ha sido un partido electoral, no nació de la fractura, nació de la unidad de todas las fuerzas políticas con ideales profundamente humanistas que se habían fogueado en la lucha por cambiar a un país desigual e injusto, dependiente de una potencia extranjera y bajo el yugo de una tiranía militar sangrienta. Y para analizar lo que significa esta nueva configuración del Partido Comunista en Cuba, me acompaña mi colega Andrés Reinaldo, director editorial de América Noticias. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarme. ¿Qué te parece la inclusión y cuál es la lectura que le das a la inclusión del ex yerno de Raúl Castro en el buró político? Bueno, mira, ellos tienen razón al decir que es el Congreso de la continuidad, efectivamente. Ellos han logrado una continuidad endógena, mafiosa, de todo el mundo ligado con sus propios intereses, con una propia historia. López Calleja, como todos sabemos, es el hombre más importante de la economía cubana, una de las personas que lleva el día a día del país con una autoridad tremenda. Y los puestos de las Fuerzas Armadas y los puestos principales del partido y el buró político son gente de toda confianza de la dictadura, gente probada. Decimos que es una nueva generación, en realidad no son tan jóvenes, son gente que han tenido que demostrar su fidelidad al aparato y su compromiso con esta dictadura a lo largo de muchos años. Son personas de 60, de 50 y pico. No hay muchos jóvenes, hay más jóvenes en el comité central, pero acá es el núcleo militar, burocrático, ligado a Raúl, incondicionales de Raúl. No hay ni siquiera figuras que estuvieron tradicionalmente ligadas a Fidel. Vemos que sale Machado Ventura, sale Ramiro Valdés. De eso te iba a preguntar, porque sí, las ausencias en este buró político, cuando lo comparamos con el buró político del 7º Congreso, llaman la atención las ausencias de Espinosa Martín, Ramón Espinosa Martín, Leopoldo Sintrafía, el defenestrado ministro de las Fuerzas Armadas, el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés, además de la eliminación de Marino Murillo, que era conocido como el zar de las reformas en Cuba. Bueno, Murillo sigue en su cargo estatal, aun cuando no está en el partido. Yo no vería esto como una sanción a Murillo, sino como parte del recambio. Recuerda que en ocasiones anteriores, en congresos anteriores, etapas anteriores, ha ocurrido que personas muy importantes en el gobierno han pasado a un segundo plano. Como ejemplo, hubo una época en que Ramiro Valdés no estuvo en el buró político. Entonces, yo a ese detalle no le daría mucha importancia. Yo creo que es un partido, un congreso cerrado, un congreso de verdadera continuidad de la opresión, donde todo lo que ha salido de ahí es más escasez, más opresión para el pueblo, valga la redundancia, nuevos controles
sobre la información, sobre los medios. Y es un congreso además que se realiza en medio de la crisis económica que tiene el país, donde si nos ponemos a analizar lo que se propuso el séptimo congreso con aquellos famosos lineamientos del partido, no se han logrado porque el país está en una situación económica mucho peor. ¿Cómo queda, Andrés? Porque quizás en los medios internacionales se puede pensar, ya no hay un Castro en el poder, algo ha cambiado. ¿Cómo queda la figura de Raúl Castro, que hemos visto que ha asistido al Congreso vestido con su uniforme de general de ejército? Mira, yo creo que Raúl puede darse el lujo de gobernar desde cualquier posición mientras tenga la capacidad física e intelectual de gobernar. Entonces, justamente, López Calleja y la composición del buró político demuestra que es la mano de Raúl, es la decisión de Raúl la que está ahí. Recuerda además que los 8 congresos del Partido Comunista Cubano, a diferencia de algunos congresos, incluso en la Unión Soviética, de otros países comunistas, se caracterizan por la total unanimidad. Son congresos sin conflicto. Bueno, 99.73% de 83%, casi el 100% votaron por estos, del Comité Central, votaron por estos miembros del Buró Político. Es decir, habría uno o dos que quizás no les gustaba el nombre o el apellido. Exactamente, o sea, ellos tienen, la dictadura tiene un control total del país, los Castro siguen teniendo un control total. Con la figura de López Calleja, la familia Castro tiene asegurada una continuidad en el momento en que falte Raúl, que ya es un hombre de 90 años que va a cumplir en junio. Es el castrismo por la rama raulista asegurado en el país hasta ver qué es lo que pasa. Sin embargo, ojo, ellos no están cambiando, la calle sí está cambiando. Bueno, vamos a estar al pendiente de eso y por supuesto usted va a tener todo lo que nos llega desde Cuba en las noticias a las 7, a las 10 y por supuesto el análisis en A Fondo. Gracias, Andrés Reinaldo, por acompañarnos. Usted siga con América Noticias, los adelantos informativos.